El último dato de encierre de engorde a corral que publica el SENASA mes a mes habla de un descenso de unas 100.000 cabezas en ese sistema, que mucho va a salir de acá a fin de año. Se esperan por lo menos en los próximos 3 meses unos 600.000 vacunos aportados al esquema de la industria frigorífica por el engorde intensivo. Veremos qué es lo que dictamina la nueva realidad, lo que marca como un problema severo la altura de los ríos en el norte argentino, en toda la zona del litoral, que ya está repercutiendo con salida masiva y adelantada de mucha hacienda que por supuesto como objetivo iba a perdurar en principio mucho tiempo en esa región porque esta es la etapa más receptiva de la zona de islas. Gracias a Dios que hay mucho establecimiento filotero a medio llenar que aparece como una suerte de hospital de guardia para recibir toda esa andanada de hacienda que lamentablemente no tiene otra alternativa, porque tampoco hay tanto campo vacío o tanto campo receptivo y a esa hacienda o se la vende con destino a frigorífico y aquella que no está en condiciones evidentemente tendrá que ir a un corral, con números críticos para el sector que hablan de enormes dificultades cuando analizamos costos en materia de producción, porque están muy por encima los insumos de los precios pizarra y muchos subproductos por encima de los productos primarios. Bienvenido a Corral, la alternativa de Guarino Producciones que compartimos los miércoles a partir de las 20 por esta pantalla, la de Canal Rural. Hace poquitos días estuvimos en Cañuelas, ya de hecho el último programa de Acorral tuvo que ver con toda esa impronta organizada por la Cámara Argentina de Feedlot, con destino, por lo menos con anclaje en el aspecto sanitario. Gisela Papaleo Male, del SENASA, hablando de la resistencia antimicrobiana para una nutrida concurrencia vinculada por supuesto con la actividad sanitaria en el engorde a corral. Esto decía. Muchas decisiones que tienen que ver con las buenas prácticas para disminuir el uso del antimicrobiano, ¿sí? A su máxima expresión, dejarlo realmente cuando es necesario. Es fundamental que pensemos en el diagnóstico previo para después usar el antibiótico o el antimicrobiano correcto y respetar las dosis y los tiempos de tratamiento, ¿sí? Algo que muchas veces nos cuesta, incluso en salud humana, ¿sí? Es un problema grave el no respetar esos tiempos que tienen indicado los antimicrobianos. Son herramientas fundamentales, maravillosas, pero si no las usamos conscientemente, vamos en mal camino. Se habló de prevención como una de las alternativas para tratar de disminuir esto. ¿Es uno de los caminos? Sí, perfecto. Realmente es uno de los caminos. Sabes que desarrollar moléculas nuevas de antimicrobianos, de antibióticos, es muy costoso y es muy difícil llegar a una nueva molécula que venga a salvarnos. Entonces es fundamental la prevención. Si nosotros no acompañamos, como te decía, las buenas prácticas ganaderas, las buenas prácticas de procedimientos y la prevención por sobre todas las cosas para adelantarse al problema. ¿Sí? Prevención significa eso, adelantarse a un posible problema. Ya los médicos veterinarios conocemos lo que puede pasar, podemos predecir, entonces la prevención es soberana y por suerte en ese sentido muchos laboratorios están haciendo desarrollos nuevos, no solamente en vacunas, sino en herramientas alternativas a los antibióticos y antimicrobianos como los conocemos hasta hoy. Gisela Papaleo Male, hablando de Monencina, un producto de uso masivo y extendido a la mayoría de los establecimientos de engorde profesional de la Argentina. También, por lo menos desde la Unión Europea, se empieza a condicionar desde el punto de vista argumental la inclusión de este elemento que es de uso básico en la mayoría de los establecimientos. De esto habla Gisela Papaleo Male en Acorral. Los promotores de crecimiento son herramientas que se utilizaron tradicionalmente en la medicina animal para favorecer la ganancia diaria de peso y la conversión en carne, que es lo que el fin perseguido cuando se hace una producción cárnica. Hoy sabemos, hay estudios que demuestran que haciendo estas buenas prácticas que te comentaba antes y haciendo prevención, podemos prescindir del uso de estos antimicrobianos, que básicamente un promotor de crecimiento es usar antimicrobianos en toda la vida del animal,
y con subdosis. Esto es lo que favorece el desarrollo de RAM. ¿Sí? La RAM, las bacterias, lo que hacen es desarrollar mecanismos para defenderse de eso que le estás dando en su contra. ¿Sí? Ellas están en su ley defendiéndose. Entonces desarrollan mecanismos de defensa hacia eso que lo está atacando. Si nosotros hacemos pequeñas dosis, en vez de una dosis de ataque, como sería un tratamiento, favorecemos que a la bacteria le damos más tiempo para desarrollar mecanismos. Por eso tenemos que pensar y concientizarnos que la RAM es un problema que nos atraviesa a todos y que si no tomamos esto como bandera, no vamos a poder combatirla. Y en eso entra Monensina y entran todos los otros. ¿Hay algún tipo de legislación que se esté proyectando sobre este tema en particular? Sí, estamos avanzando, tenemos una ley en Argentina que nos invita o nos lleva a avanzar en la prohibición de promotores de crecimiento, justamente con lo que te comentaba, en la RAN, en esta bandera que tenemos que llevar todos de combatir el desarrollo de resistencia a los antimicrobianos. En esa línea, el SENASA está avanzando en una normativa que lleva a la prohibición de indicación de uso, pero en esto es soberano la concientización de todos los productores y de los veterinarios y de todas las personas, porque si no la normativa queda obsoleta, si no la acompañamos con conciencia y con responsabilidad. ¿Y qué pasa en el mundo? Aquellos que nos demandan el producto, la carne, un producto tan valorizado como en la Argentina, con la mirada de afuera, ¿no? En relación a lo que pueden llegar a dejar de comprar en base a cómo se produce determinado tipo de producto, ¿no? Bueno, en ese sentido, Unión Europea siempre fue un sector del mundo que marcó un poco las tendencias y las personas van acompañando esas tendencias, ya sea de cada una desde su sector involucrado y desde su entendimiento. Unión Europea está prohibiendo el uso de antimicrobianos y en esa línea vamos acompañando al resto de los países como potenciales exportadores hacia Unión Europea y hacia otros mercados, porque como te decía, no solamente es para ellos mismos, sino que marcan tendencia para otros mercados. Se están manejando alternativas con productos naturales, lo sabemos desde hace tiempo, tratando de reemplazar antibióticos, que es lo que prácticamente se persigue como instancia en los procesos que están vinculados sobre todo con carnes de calidad que están relacionados también con mercados que demandan y que exigen este tipo de prácticas productivas. Y hay muchos estudios en eso, la verdad que el INTA es un sector que se está ocupando fuertemente, junto con otros, ¿no? Pero bueno, nombro el INTA, que es uno muy cercano a nuestro trabajo diario en SENASA. Se están desarrollando, por ejemplo, trabajos con taninos, en esa línea. Hay muchos desarrollos en anticuerpos monoclonales para uso como prevención. Sí, hay unos cuantos estudios que van avanzando en esa misma línea. Acorral, la alternativa de los miércoles que compartimos y que renovamos juntos semana a semana a través de la pantalla de Canal Rural, haciendo foco en lo que significó aquel encuentro para sanitaristas vinculados al engorde profesional por parte de la Cámara Argentina de Feedlot. El médico veterinario Germán Cantón, del ILTA Balcarce, fue otro de los disertantes y habló de las enfermedades más comunes que se advierten por estos tiempos en el engorde profesional, enfermedades que están estrechamente ligadas con la alimentación. Y esto explicaba. Quizás la causa más común de problemas asociados a la alimentación en un engorde a corral es la acidosis, pero es una enfermedad que generalmente el veterinario, el productor la reconoce a tiempo, la trata a tiempo, hace los cambios del manejo para tratar de evitar más problemas. Entonces acá lo que venimos a hablar es un poco de aquellas otras enfermedades un poco más complejas para llegar a un diagnóstico. Hablamos un poco, por ejemplo, de intoxicaciones, algunas intoxicaciones con ionóforos, monensina, por ejemplo, que es algo muy frecuente que nosotros vemos cuando hay alguna falla en el mezclado de las dietas, alguna intoxicación con urea, también hablamos un poco de intoxicaciones con arboalcaloides, con clavíceps, que es una enfermedad tóxica que puede llegar a traer aparejado la presencia en el alimento, en la formulación del alimento, de justamente algún compuesto que puede llegar a provocar estos cuadros. ¿Estas intoxicaciones tienen que ver por excesos en la falla del mezclado?
Sí, muchas veces es exceso, puede llegar a ser que se mezcla mal, entonces parte de la ración queda con una mayor concentración que otra, entonces el animal se intoxica. Puede ser por falla en la formulación y que por error tengan mayor concentración de la sustancia en sí. Y en otros casos es por desconocimiento, en realidad la presencia, por ejemplo con el tema de robalcaloides, la presencia de esclerotos de un hongo que estén presentes sobre todo en algún barrido de semilla o afrechillos que puedan llegar a estar contaminados. Bueno, con respecto a ese tema, puntualmente hubo una mortandad masiva no hace tanto tiempo atrás, sobre todo en animales bien encaminados en el engorde a corral. Eso es muy difícil de detectar, sobre todo porque esa es residuo de semilla que se recibe habitualmente, ¿no? Sí, por eso, digamos, es un producto que si bien puede llegar a incorporarse a la ración, con la experiencia previa que tenemos, se sabe que puede llegar a ser problemático. Posiblemente no todos los años tenga gran concentración de esclerotos, porque eso depende de las características del hongo para sobrevivir en distintas gramíneas, raigrases, por ejemplo. Suele ser un subproducto que se obtiene de las semilleras, por ejemplo. Entonces, como es algo barato, a veces los productores lo compran pensándolo con el objetivo de que aporte algo de fibra a una dieta, pero es muy probable que tenga esto y si se dan, sobre todo las intoxicaciones se tienen que dar, más allá de la presencia o no del hongo, de darse condiciones ambientales de alta temperatura y humedad ambiente. Por eso las mortandades estas que se han registrado, justamente al INTA le tocó asistir a algunas de estas mortandades, se dan generalmente en el verano. Sobre todo en los meses de enero, febrero, donde te dan condiciones ambientales de mucha temperatura, sobre todo aquellos días incluso que la noche no refresca mucho, entonces ese animal tiene una carga calórica muy importante y se hace difícil y podés tener mortandades de este tipo. Sabemos que la vaca históricamente es una de las categorías a la que le echan mano muchos filoteros por distintos motivos. Primero porque si la vaca se adapta rápidamente al corral, es una de las categorías que suele ser de las más rentables en el confinamiento. Pero claro, hay un padecimiento muchas veces, que mucha de esa vaca no se integra al comedero y genera un enorme dolor de cabeza. Por lo tanto, hace de esta categoría muy atractiva para el sistema, pero también muy reactiva para aquellos que no le encuentran la vuelta todavía. De esto habla Germán Cantón en La Noche de Acorral. Uno ingresa animales, tropas de animales de vaca sobre todo, por ahí vacas de cría que vienen de otra, no acostumbradas a comer este tipo de alimentos o a ofrecerle este tipo de alimentos. Por ahí es diferente una vaca de tambo que por ahí se meta, porque lo ha consumido durante su vida, pero una vaca de cría que nunca en su vida lo vio, normalmente lo que nosotros vemos es un cambio que yo creo que es más una cuestión de comportamiento y un comportamiento social que tienen los animales, que cierto porcentaje, entre un 10-15% de las vacas de una tropa que ingresa posiblemente no coman el alimento que uno les ofrece, y nos ha pasado son cuadros que generalmente nos llaman por muerte de animales, cierta apatía, depresión en algunos animales y luego muerte de animales que en los primeros 10-15 días de ingresado a los corrales. Y cuando uno va y hace, por ejemplo, alguna necropsia, detecta que es un animal que justamente no consumió ningún alimento en los días que está encerrado. No come nada directamente, va camino a la muerte sin probar bocado. Sí, la mayoría de los casos que a nosotros nos ha tocado asistir, cuando uno hace necropsia de ese animal, te digo incluso 15 días después de que vos sabés que está encerrado en el corral, uno hace la necropsia y abre el rumen y encuentra que no tiene directamente nada de los alimentos que se le fue ofreciendo esas semanas. Lo único que encontrás es algo de pasto que fue lo último que comió antes de ingresar. Por ahí un animal que va a estar obviamente depresivo, a veces hasta con signos de algo de agresividad, nervioso, puede llegar a tener un ruido de líquido en cavidad abdominal, porque lo único que hace por ahí es tomar agua, pero no come absolutamente nada. Me imagino que lo que se recomienda en estos casos, a frigorífico directamente a los 2 o 3 días. Sí, no, ya digo, la recomendación más que nada para prevenirlo, lo que nosotros hacemos cuando uno va a recibir tropas de este tipo es estar muy atento. Sobre todo en la hora de dar de comer, por ejemplo, ver aquella vaca que no se acerca a los comederos. Algo estar atento y cualquier vaca que uno ya lo ve con esos signos, tener algún lugar donde uno sabe que lo puede liberar a campo, con algún rollo, con algo, porque el animal, si no se le cambia la dieta, va a morir indefectiblemente. Acidosis, una de las enfermedades más extendidas y comunes del sector filotero, no solo en la Argentina, sino en buena parte del mundo. Y también tenemos la acidosis subclínica, que es tan perjudicial como la otra, o más todavía, teniendo en cuenta que muchas veces no se logra detectar en los corrales y por lo tanto generan enormes dolores de cabeza porque no convierten como requiere el sector filotero para ser un animal rentable. De esto habla Germán Cantón, del INTA Balcarce, en La Noche de Acorral. Que es una enfermedad neurológica que se ve generalmente en animales
que han sufrido un proceso de acidosis que pasó desapercibido, pero de nuevo, también lo que hemos visto muchas veces es el impacto productivo que tiene ese animal que sufrió un proceso de acidosis, por ahí subclínico, pero cómo se ve afectado incluso después la ganancia de peso de ese animal. Ahora, ¿cómo se detecta esto? Si es que se puede detectar en un conjunto numeroso, sobre todo en establecimientos de gran envergadura. Sí, ahí lo imprescindible es formar y capacitar al personal de campo, al mixero, ver el tema de oferta y rechazo de los comederos, por ejemplo. Generalmente algún día que hubo algún exceso el día anterior, cuando le vuelven a ofrecer alimento, va a haber una disminución del consumo de los animales, entonces cuando vas a leer el comedero te das cuenta que sobró comida. Eso es un indicio de por ahí que el animal se quemó el día anterior, por decirlo de alguna forma, y al día siguiente se va a ver afectado y va a dejar de comer. Pero clínicamente es muy difícil de detectarlo. Se viene la época y hay que estar atentos. Hablamos de las olas de calor. El año pasado fue un año muy dificultoso en este sentido porque aparecieron muchas secuencias de ola de calor seguidas, con lo cual determinó mucho perjuicio desde lo productivo, pero sobre todo desde la ecuación comercial. Sobre el estrés térmico habla en Acorral Germán Cantón. La provisión de sombra, que es algo no tan frecuente cuando uno recorre los corrales, lamentablemente, es un tema que siempre en los últimos años se ha hecho un poco de hincapié en ese sentido. El tema de revisar los caudales de agua disponibles para los animales y quizás otra cosa que se puede llegar a incorporar y que ya hoy en día está bastante incorporado es el tema de la rutina de dada de comer, por ejemplo. Entonces, en vez de seguir con una rutina que uno da de comer, por ejemplo, no sé, a las 10 de la mañana y a las 4 o 5 de la tarde, cambiar la rutina porque uno se sabe que 2, 3, 4 horas después de que el animal come el alimento va a tener un incremento calórico, va a aumentar su temperatura corporal. Entonces lo único que uno pretende con estos cambios de horario es que si vos les vas a dar de comer a las 10, 11 de la mañana, ese animal va a tener ese incremento calórico a la 1, 2 de la tarde, que es justamente cuando hace más temperatura ambiente. Entonces cambiarlo, por ahí dar de comer a última hora del día y muy temprano o a la madrugada, sobre todo los días esos que sabemos que van a venir complicados. ¿Tenés opinión formada sobre aspersores? Algunos están utilizando esto. Sí, no, se utiliza, es una tecnología que se ha aplicado en otros lugares, tiene, es una posibilidad, hay que tomar ciertos recaudos porque también a veces, depende de cómo se utilicen, pueden generar también un aumento de la temperatura ambiente, generar algo de barro, hay cuestiones que hay que tenerlas en cuenta también, pero es una alternativa que se ha utilizado, se utiliza muy frecuentemente, por ejemplo, en los tambos, la ventilación y a su vez la aspersión, entonces es una alternativa, pero tienen que, siempre con el asesoramiento de algún profesional. Allí aparecen las distintas vías de comunicación, lo decimos siempre, tratamos de ponerlo en práctica, que alguna inquietud puntual surja como próximo tema de nuestros encuentros semanales que, como usted sabe, recorremos los miércoles de 20 a 20:30 a través de los especialistas más importantes que tiene este sector. Catalina Capelino es la responsable sanitaria del establecimiento El Duende, que está ubicado en Santiago del Estero. Ellos obviamente padecen el estrés térmico. Hemos tratado y abordado esta temática porque inclusive entre lo público y lo privado están haciendo proyectos de investigación en ese establecimiento de Santiago del Estero sobre el estrés térmico. Pero a Catalina en principio le preguntamos sobre cuáles son las enfermedades más comunes que asumen ellos en aquella región de Santiago del Estero cuando tienen que hacerle una radiografía al engorde a corral de aquella zona. Y esto nos decía. Bueno, nosotros en Santiago del Estero, yo estoy abocada a la parte de feedlot, de engorde de corral, y la mayor casuística que tenemos es la neumonía. Se ha ido también de casos de acidosis, que bueno, eso es también manejable con la dieta. Problemas por ahí de pododermatitis o alguna secuela por ahí de una acidosis, y hemos tenido también brotes de anaplasmosis o de tristeza bovina en caso de que esté concomitante la babesia, que son enfermedades, digamos, de la sangre transmitida por ciertos vectores o por iatrogenia que bueno, hemos tenido que hacer tratamientos específicos y abocarnos a eso, ahí en Santiago en particular. Y en el caso puntual de la neumonía, ¿en qué época del año la sufren más? Bueno, la época de neumonía es diferente por ahí la distribución de las estaciones a nivel del país. Yo
me capacité en un feedlot en la provincia de Córdoba, en donde el momento clave era entre marzo y abril, y en lo que es más al norte, Santiago del Estero, siempre se concentran los casos en el cambio de clima, cuando empiezan a bajar y disminuir las temperaturas. Al norte es un poco más tarde, por ahí lo ves más a fines de abril, te diría, pero en esa época es donde más concentración de casos puede llegar a tener. ¿Cómo la tratan? Nosotros tenemos un protocolo sanitario que hacemos, dependiendo primero en una recepción de una tropa, hacer una revisación general de esa tropa y tratar de determinar si es de alto o bajo riesgo. Y en caso de que sea una tropa de alto riesgo, que nosotros consideramos que es más propensa a tener algún brote de una enfermedad respiratoria, se hace lo que le decimos metafilaxia, que es el tratamiento de toda la tropa. Y después siguen con su sanidad al ingreso, vacunaciones, complejos vitamínicos, minerales y antiparasitarios. Y después tenemos protocolos de tratamiento frente a enfermos. Con antibiótico-terapia tratamos de hacer un intercambio, rotación de antibióticos para tratar de abocar a las distintas cepas de bacterias que podamos llegar a tener. Y bueno, también en corrales de enfermería, tratar de aislar esos animales, hacer tratamiento en el corral, es como que lo vamos variando y en caso de necesitar corrales puntuales, atacarlos al corral en general y hacerlo a nivel grupal. Catalina Capelino, la médica veterinaria responsable de la sanidad del duende en Santiago del Estero, habla particularmente, en este caso, de la acidosis como una de las enfermedades más comunes que suelen verse en esta época también en el engorde a corral de aquella región. En el caso puntual de acidosis, por lo general no es un solo corral el que ves afectado. No siempre, pero la mayoría de las veces tiene que ver con algo de la dieta o el manejo del comedero en particular y de ese corral. Entonces son muchos factores por ahí a analizar, siempre es clave hacer la lectura de comederos, ver cómo vienen los consumos, si vienen variando, si hubo algún cambio climático, algún movimiento en el corral que pueda llegar a influir y también cambios en la dieta. ¿Qué pasa? Hay muchas veces que por tema de costos, al cambiar ciertos insumos, los animales tienden a seleccionar y seleccionan el grano. El grano es lo que le genera esa acidosis, por eso es muy importante llevar al día el tema de lecturas de comederos, lecturas de bosteos y hacerlo generalizado, no enfocarse siempre en un caso, sino decir, bueno, si acá estoy teniendo un problema, probablemente lo tenga en otros lugares, entonces hacer una vista un poco más integral del tema de acidosis. Probablemente ese problema adelante soluciones para otros corrales. Exactamente, se puede prevenir, se puede buscar la vuelta de evitar mayores casos y complicaciones y siempre se apunta a evitar los cuadros subclínicos de la acidosis, que es a nivel productivo lo que más nos influye en el sistema. Habitualmente en el feedlot ingresa hacienda muy chica en todo aspecto, de peso y de edad, y eso generalmente conlleva un estrés implícito en la hacienda que va de camino al corral. ¿Eso influye también en el desarrollo de estas enfermedades? Sí, influye, creo que fue una de las cosas que más foco se hizo en esta jornada del estado de la hacienda al ingreso a un engorde a corral, que es el factor determinante y clave. Hablaban mucho del estado sanitario previo y la nutrición previa de esos animales antes de ingresar. Lo que pasa con los animales chicos, que entran animales chicos, que pueden ser chicos de corta edad o chicos y de larga edad, y son animales viejos, pero livianos. Es decir, que estás frente a un problema todavía mayor a nivel de susceptibilidad frente a ciertas patologías. Amigos, esto fue A Corral. Gracias por la compañía, como de costumbre. Nos reencontramos con ustedes, si Dios quiere, el próximo miércoles. Hasta cada momento. Muchas gracias.